Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Los comentarios aquí... Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma Nosotros Conversamos. Un programa que tiene la finalidad de llevar a usted temas de interés pues común y también de llevar a usted temas bíblicos que nos sirven para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y ser mejores tanto ciudadanos como miembros, ¿verdad?, de la Iglesia de Dios. Deseamos para todas las personas que la paz de Dios sea en sus corazones. Muy contento de estar llegando nuevamente a sus hogares. Nuevamente les doy la bienvenida y vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante. Platicábamos en sí el día de ayer también de ese tema, que es lo que es el Estado laico y la libertad religiosa. También platicábamos el día de ayer, si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, la manera en que la Iglesia Católica siempre ha querido quitar la libertad, ese derecho que tenemos como ciudadanos de un país determinado y que nos garantizan, pues, aparte de que Dios desde un principio dio esa libertad al hombre, dio ese libre albedrío, también en este tiempo, ¿verdad?, hay leyes que protegen nuestros derechos como ciudadanos. Si hablamos del país de México, está la Constitución mexicana. Estamos hablando aquí en Estados Unidos, también hay leyes que nos protegen, que en ocasiones no son respetadas o en muchas ocasiones no son pues llevadas a cabo. Bueno, esa es otra cosa. Pero vamos a platicar el día de hoy con la ayuda de nuestro Dios a terminar ese tema que estuvimos platicando el día de ayer, repito, el Estado laico y la libertad religiosa. ¿Cree usted tener, persona amable que nos está escuchando, la libertad religiosa? Usted es libre de creer en lo que usted decide, esté bien o esté mal, porque el Estado laico, quiero decir, no es para decidir cuál religión está correcta o no es correcta. Sencillamente el Estado laico es el que protege todas las religiones sin hacer favoritismo de ninguna de ellas. Entonces de eso estamos platicando. Solamente que estoy haciendo un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que estuvimos platicando el día de ayer, si usted no tuvo esa oportunidad de acompañarnos. Entonces podemos resumir que nuestro Señor, nuestro Dios, dio la libertad al hombre de creer en lo que nosotros queramos. Es cierto que dio leyes a su pueblo en el tiempo de Moisés, pero aún así Dios le dio la facultad al hombre y hablándole a Moisés le dijo: he puesto junto a ti o delante de ti la muerte y la vida. Escoge tú. Entonces el hombre tiene el derecho de decidir lo que uno quiere. Dios respeta ese derecho, aunque en ocasiones nosotros hagamos mal uso de esa libertad que Dios nos da. Pero hablamos de nuestros tiempos, ya en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Unos hombres se acercaron, y esto testimonio lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17, donde le hacen una pregunta acerca del tributo y le dicen: ¿es lícito dar tributo a César? El Señor contesta: mostradme una moneda o un denario. Y al ver les pregunta: ¿de quién es la inscripción? Y ellos contestan: de César. Entonces él claramente le responde: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de él, o sea, al gobierno. Qué enseñanza tan más grande, y nos permite entender claramente cómo nuestro Señor Jesucristo desde aquella ocasión marca una diferencia que debe existir entre las cosas materiales, nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos de un lugar, de un país, y nuestras obligaciones y derechos que también tenemos en una iglesia. Entonces él hace perfectamente esa separación.
de la Iglesia y el Estado, cosa que, repito, la Iglesia Católica no ha respetado. Entonces queda claro, la libertad proviene de Dios y en ese tiempo también ha establecido leyes, porque dice que las autoridades son puestas por Dios. Y eso que regula toda esta situación de la libertad religiosa se llama Estado laico. No puede haber libertad religiosa si no hay Estado laico. Entonces platicamos el día de ayer que el Estado laico es aquella organización política que no establece una religión oficial. Es decir, que no señala una religión en particular como religión propia de un pueblo, que por lo mismo merece una atención especial, una protección política y jurídica. Eso es lo que hace el Estado laico. Lo opuesto al Estado laico se llama Estado confesional. Es el Estado que se adhiere a una religión específica llamándola religión oficial del Estado. El Estado laico garantiza los mismos derechos y obligaciones para todas las religiones, para todas las creencias. Si un grupo son millones, tiene los mismos derechos y obligaciones ante el gobierno. Si un grupo es pequeño, muy pequeño, que fueran 10 personas, 3 personas, 5 personas, ante el gobierno tiene los mismos derechos y obligaciones. De manera que si el gobierno protege a un grupo, está obligado a proteger al otro. El Estado confesional no. El Estado confesional tiene una religión propia y esa es la única que favorece. Esa es la única que le da privilegios y garantías. ¿Qué existe en cada país? Bueno, decimos cada país es diferente, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de lo que es México y Estados Unidos, son países donde existe la libertad de creencias, la libertad religiosa, que repito, muchas veces no se ha respetado y que se lleva a cabo lo que viene siendo la intolerancia religiosa, pero esa es otra cosa. Platicábamos también el día de ayer que en México, antes de las leyes de reforma, si usted recuerda, son pequeños datos históricos que nos sirven a nosotros para entender la situación y para que veamos también la gravedad de lo que estamos platicando. Usted recordará al ilustre presidente de México llamado Benito Juárez. Si usted es de México lo va a recordar muy bien. Antes de las leyes que él promulgara en 1857, México era completamente un estado confesional. Y esto lo podemos comprobar porque antes, por ejemplo, las leyes que regían el país de México, y yo mencionaba el día de ayer, así en breve lo voy a repetir otra vez, para pasar a la otra parte de nuestro tema. Como en 1824, en el artículo 4 de la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, decía claramente: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Quiere decir que en aquellos años no había otra iglesia favorecida por el gobierno que no fuera la Iglesia Católica. Es cierto que había otros grupos religiosos, pero realmente eran prohibidos su ejercicio y los que lo hacían pues lo hacían de alguna manera pues oculta, y a otros que eran más pues eran perseguidos, ¿verdad?, por su creencia religiosa. No había libertad de creencias en ese entonces, porque claramente lo establecía que solamente la religión era la católica. En 1835, en la Constitución expedida por el Congreso, en el artículo primero nuevamente lo dice: la nación mexicana es soberana e independiente como hasta aquí se profesa, y la única religión es la católica apostólica romana, no se tolera el ejercicio de ninguna otra. Posteriormente, en 1842, la base de organización política de la República Mexicana, en el artículo número 6, dice: la nación profesa y protege la religión católica apostólica romana. Entonces estamos viendo cómo a lo largo de los años la única que tenía el poder era la Iglesia romana, la Iglesia católica. Después se establece en la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, las cuales le quitan el poder a la Iglesia católica. Aunque no se aplicaron las leyes de momento porque la Iglesia católica las bloqueó, sí fueron promulgadas, estableciendo un estado laico y quitando el confesional que aún existía. La Constitución de 1857 dice al respecto: corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Fue hasta 1917 cuando ya de una manera oficial, en el artículo 24 de la Constitución mexicana, se establece: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa
que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto público en sus templos o domicilio particular, siempre y cuando no constituyan un delito y sean penados por la ley. Esto se establece, decimos, en 1917. Después vemos cómo en 1948 se establece lo que son los derechos universales o el decreto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en el artículo número 18 de dicha Constitución menciona: toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como de cómo manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Vemos que aquí estamos hablando ya de algo que se establece. En 1992, quiero yo recordar esto, en México había creyentes, pero no iglesias reconocidas por el gobierno, antes de 1992. La única que regía como tal ante gobernación era la Iglesia Católica, pero se restablecen las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano y se crea la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la cual, en el artículo 3, dice claramente: el Estado mexicano es laico. Y luego menciona: el Estado no podrá ejercer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Fue hasta ahí cuando se le da personalidad jurídica, identidad jurídica a las iglesias, y se les llama asociaciones religiosas. La Iglesia a la Luz del Mundo pues tiene el registro número 7, porque fue una de las primeras que se registraron ante gobernación, cumpliendo el mandamiento y cumpliendo también como buenos ciudadanos. Pero, ¿qué usted podrá decir? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto que yo he mencionado con la libertad religiosa? Bueno, es que nosotros comúnmente vemos que son atropellados nuestros derechos. Nosotros, teniendo ese derecho principalmente dado por nuestro Dios, hay quien viene y nos lo quiere quitar. Es como la persona que tiene derechos para hacer alguna cosa y hay quien se quiere aprovechar desconociendo los derechos que tiene una persona. Entonces, nosotros decimos tenemos libertad religiosa, sí la tenemos. ¿Que no se nos respeta? Bueno, ¿y quién se ha encargado de no respetar dicha libertad religiosa? Que por medio de la Constitución, la Carta Magna del país de México, se tiene la Iglesia Católica. Pero esto es muy directo, sí, porque es la verdad. Ella ha sido la responsable de que esta libertad no sea realmente cumplida. Es triste y es lamentable ver, por ejemplo, muchos casos de intolerancia religiosa donde personas quieren de alguna manera profesar su fe libremente y no les es permitido. ¿Por qué? Porque son ataques de alguna manera injuriados, sufren de una totalmente intolerancia religiosa donde no se les permite el libre ejercicio de su fe. Entonces, yo me pregunto, y usted, amado radioescucha que está con nosotros, ¿le gustaría que a alguien le privara de su libertad que tiene usted de escoger la religión que mejor le parezca? ¿Le gustaría que alguien llegara a su casa y le dijera: ¿sabe usted? No tiene derecho a ejercer su fe, pero que yo soy católico y quiero creer las imágenes? No puede, tiene que creer en esto. O que si usted es testigo de Jehová, tiene que hacer esto. O usted es adventista, no, tiene que trabajar en sábado y violar las leyes de su iglesia, por decirlo así. Que claro, hay quien manipula la libertad religiosa a su conveniencia. Eso es otra cosa. Violando también las otras leyes establecidas por nuestro Dios, quieren hacer creer que están defendiendo sus derechos. Pero tampoco es así. O sea, entendiendo claramente el concepto de libertad religiosa, libertad de creencias, podemos entender que es la libertad que uno tiene de adquirir una religión o de creer en lo que uno quiera, siempre y cuando está la cláusula, no se constituya un daño penado por la ley. Entonces, qué bonito es gozar de esa libertad. Ir al templo las veces que usted quiera ir, sin que nadie lo persiga, sin que nadie lo esté hostigando, o que usted sufra un tipo de bullying o intolerancia en su trabajo, en su casa, con sus amigos, que lo vean y dicen: no, pues como tú no eres de mi fe, te voy a golpear.
como tú no eres de mi fe o no compartes mis ideas, qué triste es ver eso entre las personas. Y si hablamos de la Iglesia Católica, qué triste es ver que quiere quitarse derecho por querer retomar el poder que tenía antes. Porque si recordamos, si yo mencionaba esto, en aquellos años, antes de la reforma, tenía el control completamente de todo. La radio, la televisión, el registro civil, los panteones, todo estaba bajo la... Incluso gobernaba, válgame la redundancia, la Iglesia Católica era el verdadero gobierno. Y el presidente o los presidentes en turno, pues realmente tenían que negociar con ella, porque en realidad no había una separación hasta que se promulgan las leyes de reforma que le quitan, pero aún así la iglesia siguió luchando. Decíamos, ahí está el resultado de la guerra cristera, que al no querer sujetarse a las leyes, levantaron en contra a los feligreses. Precisamente es ahí también el no saber conocer nuestras cosas, nuestros derechos, lo que realmente quiere decir las cosas. Le hicieron creer al pueblo que el gobierno les quería quitar su libertad. El mismo episcopado mexicano manda cerrar los templos en agosto de aquel año. Y la gente se creyó lo que el cura les dijo. El gobierno nos cerró nuestros templos. Hay que levantarnos en contra del gobierno. Y ahora se pone en la postura de víctimas, ¿verdad? Y decimos, ya han llegado hasta canonizar a estas personas que fueron asesinos llamados los cristeros. Pero bueno, como la iglesia ya no puede hacer eso, de levantar en armas a las personas, ahora están usando otra artimaña, que es usar a los diputados que se prestan para negociar, para que los que se dejan sobornar, para poder negociar la dicha libertad religiosa. Y un ejemplo muy claro es lo que yo estoy mencionando. En México hace algunos años, y decimos esto en el año, decimos el 15 de noviembre, fue, porque todos decimos, pregunta a las personas, bueno, ¿quiénes son los autores intelectuales? Bueno, todo empieza con el Papa. El Papa es la cabeza de la Iglesia Católica. Él se dirige al nuncio apostólico de cada país, en este caso de México. Y este nuncio o representante del Vaticano en México se une con la Conferencia del Episcopado Mexicano, que sus siglas son CEM, y empiezan a tramar cómo poder desmantelar ese estado laico que asegura la libertad religiosa. Y la última artimaña, por decir la última entre comillas, porque han sido muchas y siguen habiendo, ¿verdad?, de una manera un poco sutil y oculta, pero fue la pretendida reforma al artículo 24, que aunque lo reformaron, no cumplieron con su cometido, que en realidad era totalmente el desmantelamiento del estado laico en general. Pero decimos, en el 15 de noviembre del año 2006 fue elegido Carlos Aguiar Retes como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. A un mes de haber sido elegido como presidente, expresó en la revista Proceso número 1574 del 31 de diciembre del año 2006 y 1 de marzo del 2007 la idea de que México no tiene ni goza libertad religiosa, aunque esté expresa claramente en el artículo número 24 de nuestra Constitución mexicana. Afirma que para gozar la libertad religiosa en México es necesario que los legisladores modifiquen la Constitución. Hasta aquí platicábamos el día de ayer. Yo quiero también retomar un aspecto que es muy importante. En la era del oscurantismo no había quien le hiciera frente a la Iglesia Católica para que no tuviera el poder. Pero Dios nuevamente restaura su iglesia en ese tiempo. Entonces ya la iglesia vio a alguien así como en el tiempo del apóstol Pablo, que él decía que el misterio de iniquidad ya estaba en acción, pero había en el presente quien lo detuviera. Dios restaura a su iglesia en ese tiempo y llama a un apóstol de Jesucristo llamado Aarón Joaquín González. Él toda su vida luchó como siervo de Dios por esa libertad. Dios lo recoge en 1964 y llama a otro hombre de Dios, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, que por 50 años en su administración estuvo luchando. Y en esta ocasión, en la visión que Dios le da a sus siervos, vio ese peligro. E inclusive no solamente para la iglesia a la luz del mundo, sino para el pueblo en general, que iban a sufrir también todo esto. Porque la intolerancia religiosa no iba a ser solamente con la iglesia. La luz del mundo iba a ser en general como antes lo hacían. Pero en su visión, ¿verdad?, él estableció y buscó la forma de apoyar que dicha reforma no se hiciera. En aquellos tiempos, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, aún
no siendo llamado por Dios, trabajaba en ese mismo sentir. Y por decir algo, en la ciudad de Tampico, precisamente en marzo del año 2007, él en una reunión o un simposio que hace con motivo de la libertad religiosa, hablando a las personas que se reunieron en aquel lugar, haciéndoles conscientes de la gravedad del asunto, de la verdadera intención que tenía la Iglesia romana al querer modificar ese artículo. Él hace una pregunta: bueno, la Iglesia está manipulando la libertad religiosa. ¿Qué entiende la Iglesia católica por libertad religiosa? Bueno, ¿qué es realmente lo que quiere? Bueno, lo que quiere es poseer y administrar medios masivos de comunicación. Quiere la injerencia de sacerdotes en asuntos políticos, incluyendo el poder ser votados para acceder a puestos de elección popular. Quiere la libertad para evangelizar al ejército mexicano. Quiere la libertad para brindar auxilios espirituales a hospitales, asilos, reclusorios y orfelinatos. Quiere la libertad de impartir educación religiosa en las escuelas de carácter público financiados por el Estado. Y luego hace una pregunta: ¿a qué iglesia beneficiaría esta pretendida reforma? Imaginemos por un momento a una institución que tenga el control de los medios de comunicación, denominado el cuarto poder, que domina y controla las Fuerzas Armadas, que influye poderosamente en las instituciones de asistencia social, que controla a través de la educación la mente de los niños y los jóvenes, y que por lo tanto puede acceder a gobernar este país. No es difícil concluir el punto que en pocos años volveríamos a ser un estado confesional. ¿Y por qué menciona el apóstol de Jesucristo volveríamos? Porque antes así era. Recordemos la Inquisición. Es el perfecto ejemplo de un estado confesional. Había libertad de expresión, había libertad de pensamiento, la gente tenía derecho de alguna manera de creer lo que ellos decían. Recordemos que hace poco el Papa Francisco pidió perdón a los albigenses. ¿Por qué? Porque fueron motivo de intolerancia religiosa y los mataron en las cruzadas. ¿Por qué? Porque no tenían libertad. Yo estoy seguro que ningún ciudadano de Estados Unidos o de México quisiera volver a vivir esas situaciones. Que para poder vivir, estar con el miedo, bueno, si yo no soy de tal iglesia o en tal otra iglesia, me van a matar. Y sin embargo, eso es lo que quiere la Iglesia Católica: retomar el poder. Como ya no lo puede hacer por la violencia como lo hacía antes, está usando estas técnicas. Pero Dios, que manifiesta todas las cosas y que a sus enviados les da esa visión de ver más allá las intenciones de esta iglesia, los hombres de Dios mencionaron estos verdaderos propósitos y los desenmascararon. Otros hubieron cobardes que solamente se limitaban a decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, y ya no. El apóstol de Jesucristo, los hombres de Dios no son cobardes. Ellos dieron frente a este ataque, ¿verdad? Y aunque después de alguna manera, pues decimos, fue aprobado, no lograron su cometido. Es cierto, trataron de modificar la Constitución de un modo, pero todos los privilegios que de alguna manera quisieron nuevamente tener, pues temporalmente no se salieron con la suya, como se dice comúnmente. La reforma que se hizo de estos artículos empezó también ya por propuesta, ya años más tarde, ya de una manera un poco más oficial, por un diputado del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, llamado José Ricardo López Pescador, el cual de alguna manera propuso en su artículo, en la propuesta que él decía, que hubiera cada cambios, ¿verdad? Porque según él decía que era necesario. Entonces vemos cómo esta situación no pasó. Vemos claramente que lo que dijo este señor Pescador, él quería, ¿verdad? De alguna manera en la propuesta que él hizo al gobierno, ¿verdad? Quería y decía, por ejemplo, con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de una manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Así la luz que se requería para la revisión de los artículos número 3, 5, 27 y 130. Qué casualidad que estos artículos son los que protegen juntamente con el artículo 24 la libertad religiosa y el Estado laico en México.
¿Por qué no afectar otros artículos? Porque sabía exactamente que debilitando estos viene el desmantelamiento del Estado laico. Entonces, estamos viendo que se hacen los que no saben, oh, es que no hay libertad religiosa. ¿Cómo no va a haber? ¿Hay libertad religiosa? Claro que la hay. Que no se ha sabido respetar es otra cosa. Porque claramente lo dijo el apóstol de Dios, gozar la libertad de creencias significa ejercer la libertad religiosa. Que no se permite a veces esta libertad, que son objeto de burlas, de intolerancia, bueno, es otra cosa. Pero debería respetarse porque incluso en la Carta Magna está. Pero a pesar de todo esto, se salieron con la suya en parte porque de una manera totalmente descarada, arbitraria y de una manera muy rápida, lograron aprobar dicha reforma el 15 de diciembre del año 2011, donde la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero ¿qué pasa con todo esto? Bueno, ¿cuál es el problema con todo esto? Pues lo repito. ¿A quién le preguntaron si querían dicha reforma? No hicieron una encuesta con todos los mexicanos preguntándoles si ellos sentían que tenían libertad religiosa o no. Nadie se quejó diciendo no tenemos libertad religiosa para iniciar dicha reforma. ¿Quiénes son los autores intelectuales? La Iglesia Católica, el clero romano. Tan es así que empezaron a hacer una encuesta cuando estaba en curso dicha reforma o queriéndose hacer. Y empezaron a preguntar a las personas, ¿usted qué opina de la reforma del artículo 24? La mayoría de las personas no sabían ni de qué se trataba. Cuando les empezaban a decir, mire, es que esta reforma propone meter educación religiosa en las escuelas. Esta religión propone que se haga esto, darle privilegios al clero, darle concesiones a la Iglesia Católica como antes lo hacían. No, la gente empezaba, no es posible. Pero ¿cómo si eran católicos? Pero aún siendo católicos no estaban de acuerdo en que se pusiera religión en las escuelas. ¿Quiénes son los que estaban a favor de todo esto? Los obispos, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Nuncio Apostólico y el Papa, que de alguna manera siempre han estado a favor de esto, pero la gente, los ciudadanos, ninguno, a todos los que se les preguntó en las encuestas, nadie estuvo a favor de dicha reforma. Por eso empezaron a surgir grupos de defensa al Estado laico, y no solamente de la Iglesia de Dios, sino que también gente se unía a dicha protesta porque sabían y entendían la gravedad de esta situación, que nadie les pidió una reforma, pero la Iglesia, como se dice comúnmente en México, como punta de lanza, o sea, quería abrir camino modificando el artículo 24, sabiendo que si lo debilitaba podía conseguir sus intereses y los privilegios que de alguna manera quería. La prueba está en que, por ejemplo, la Iglesia, la Luz del Mundo, en sus desplegados que ella hacía, por ejemplo, quiero leer solamente un fragmento de uno de ellos, posición de la Iglesia, la Luz del Mundo, ante las declaraciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a los medios de comunicación. Respecto a las declaraciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el sentido de que la reforma del artículo 24 constitucional no implica un privilegio o discriminación contra alguna agrupación o asociación religiosa, tampoco la modificación del artículo 3 constitucional. La Iglesia hace pública su postura. Y claramente dice, debido a que el 15 de diciembre del año 2011, a que algunos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados intentaron aprobar vía fast track, o sea, rápido, la iniciativa de que en la reforma del artículo 24 constitucional, la Iglesia expresó su preocupación. ¿Por qué? Porque sabía el verdadero trasfondo, ya lo mencionamos nosotros. ¿Cuál es la que ellos querían en realidad? Entonces vemos cómo la Iglesia ha estado, ¿verdad?, defendiendo nuestro derecho. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho como ciudadanos. Yo quisiera leer todo este comunicado y los comunicados que la Iglesia y otros grupos hicieron, pero el tiempo pues, se me está terminando. Y yo quiero pasar también a una parte que es muy importante. Repito, la gente nunca lo pidió. La gente nunca dijo, queremos que haya una reforma. Al contrario, mucha gente ni sabía de lo que estaban hablando. Fue una artimaña de la Iglesia Católica para poder retomar sus privilegios que antes tenía. Y repito, la posición de la Iglesia nunca fue solamente eso, sino que claramente dice,
hicieron públicas las graves consecuencias y jurídicas y los delicados problemas de interpretación de dicha reforma. Orientaron a las personas y les dijeron: no se crean de lo que dice la iglesia, van a hacer esto, van a hacer lo otro, les van a quitar su libertad, van a imponer la religión en las escuelas, va a tener derecho la iglesia sobre esto. ¿Quieren eso? No, pues las personas dicen: no queremos eso. Entonces, mientras las personas no estaban a favor, ¿quiénes eran los que realmente estaban a favor? Lo repito otra vez, la Iglesia Católica. ¿Y cómo lo podemos comprobar que realmente ellos lo hacían? Bueno, porque tenemos el testimonio textual de ellos. Ahorita, regresando al corte, vamos a ver cómo ni siquiera los mismos diputados estaban a favor de dicha reforma, que eran los encargados de legislar dicha reforma o de hacer los cambios. Y vamos a ir dos testimonios de ellos. Tuvimos también la oportunidad de entrevistarlos directamente a ellos, a uno de ellos, y nos dan su testimonio de ver cómo se hizo todo muy rápido, de una manera muy aprovechada en un corto tiempo, aprovechando la ausencia de muchos, y se pasa esta ley sin haber sido analizada. ¿Pero por qué? Porque tenía intereses de por medio. Porque, ¿qué creen? Se aproximaba la visita de Benedicto XVI a México, y Peña Nieto le quería dar un regalo porque Benedicto le prometió que si le daba la reforma, de alguna manera podía hacerlo libre y poderse casar con su esposa, la actual, la que tiene él. Negociaciones. ¿Qué tiene que ver eso con la libertad? Bueno, decimos para que vean. Decía: tú me ayudas, yo te ayudo. Pero bueno, vamos a ir ahorita a nuestra parte intermedia del programa. Regresamos un momento para demostrar que fueron los obispos los que promovieron esto con las pruebas, y que mucha gente, incluyendo los diputados, no estaban a favor de eso. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 297441 8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos: 297441 8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos en su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de la libertad religiosa y de Estado laico. Platicamos antes del corte que vamos a demostrar ahorita que la Iglesia Católica es la que estuvo detrás de dicha reforma al artículo 24 en México. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, porque ellos mismos lo están reconociendo. Así de fácil. Ni siquiera son calumnias que alguien esté diciendo palabras que ellos
no dijeron, son ellos mismos. Una de las pruebas que yo quiero mencionar primeramente, ya la dije. El que primeramente hace esa propuesta es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiarretes. No es la primera vez que se hacía un intento por meter dicha reforma. Acordémonos, repito yo, ellos siempre han querido negociar y siempre han querido pues buscar la forma de salirse con la suya. La prueba está en que, por ejemplo, siempre buscaban negociar. Algunos, por ejemplo, yo quiero mencionar aquí un dato que es muy importante. La mayoría siempre han querido sobornar, o los presidentes o cualquier persona que aspira de alguna manera a puestos, se tratan como de ayudar. Yo te ayudo, tú me ayudas. Por ejemplo, cuando andaba ¿quién no recuerda al presidente Vicente Fox? Un expresidente en México. El domingo 7 de mayo del año 2000, dice, promete Fox un régimen especial a las iglesias. Y en este caso, dice ahí, envía cartas a la CEM, o sea, a la Conferencia del Episcopado Mexicano, y anuncio en los cuales se ofrece cambiar la Constitución. O sea, desde aquellos años del 2000, Fox de alguna manera ya se había de alguna manera comprometido. Esto lo puede usted encontrar en el diario La Jornada, diario local de la Ciudad de México, donde el 7 de mayo del año 2000 se expresa esto. O sea, para que veamos la conexión que hay entre la iglesia y los políticos, de alguna manera que negociando entre ellos buscan favores uno hacia el otro. Pero decimos, no es la gente nunca ha pedido esto, la gente es la víctima de estas cosas. Entonces decimos, la Conferencia del Episcopado Mexicano es el conjunto de todos los obispos de México, entre ellos el presidente Carlos Aguiarretes. En ese año, repito, porque ahorita decimos fueron otras personas, en ese entonces él propuso eso. Después tengo aquí conmigo algo que es bien importante. Mientras, por ejemplo, usted puede ver unas fotos que estamos poniendo también en línea por ejemplo, de las marchas que se hacían. Prueba de que no todas las personas estaban de acuerdo. Miles de personas acudían a las marchas demostrando su inconformidad y demostrando que no estaban de acuerdo. Pero en una de esas marchas se le ocurrió al monseñor u obispo Francisco Moreno Barrón, obispo de Tlaxcala, decir que él estaba a favor del Estado laico. Entonces las personas no les pareció mala la declaración de él, al contrario, pues qué bueno, ¿verdad? Que un obispo está a favor del Estado laico. Pero curiosamente, él lo dijo malintencionadamente, o sea, como burlándose, como una ironía. Pero las personas se lo creyeron. Entonces pusieron una lona bien grande con las declaraciones del obispo. Pero curiosamente el obispo se molesta, se enoja y dice, yo en ninguna manera pienso apoyar, o más bien dicho, yo no estoy en contra de la reforma, yo estoy a favor. Y envía a los diputados cartas directamente a ellos diciéndoles su postura. Yo tengo la carta original, hasta firmada por su letra de él, o sea, con su firma original, tiene hasta el sello de recibido del 24 de abril del año 2012, donde, por ejemplo, se menciona, dice Tlaxcala 22 de abril del año 2012, diputado Gregorio Ademir Cervantes Díaz, presente. Los saludo con respeto y le expreso mi reconocimiento por la tarea legislativa que desempeña al servicio de nuestro Estado. Ante las manifestaciones que se han realizado frente al Congreso del Estado por parte de organizaciones de distinta índole, y especialmente con razón de que han sido utilizada una supuesta declaración mía, o sea, la que ya mencioné del Estado laico, expresando según dichos grupos mi postura en contra de la aprobación a la reforma del artículo 24, de la manera más atenta le envío un escrito que muestra mi posición al respecto, para que si lo juzgue conveniente sea un aporte a su trabajo legislativo, en el cual manifiesto mi apoyo a dicha reforma y expongo desde el pensamiento de la Iglesia que peregrina en México y como obispo de esta diócesis de Tlaxcala algunos elementos de reflexión sobre la misma. Pido a Dios que le ilumine en esa noble tarea de legislar a favor del bien común de nuestro querido estado de Tlaxcala.
Con mis mejores deseos para usted y su familia, Monseñor Francisco Barrón, obispo de Tlaxcala. Y esto decimos en la carta original, donde decimos, es una copia pues de la original, pero tiene su firma claramente y el sello de recibido. Posteriormente envió una carta de 3 hojas, páginas, y dice sí a la reforma del artículo 24 constitucional. Esta declaración también la pueden ver ustedes en la página de la Arquidiócesis de Tlaxcala en internet. Obviamente pues no se ve la carta original, pero él se transcribe pues no la carta al diputado, pero sí estas 3 hojas que dice claramente que él quiere ahí manipular las cosas, pero él claramente lo dice. Y yo sí quisiera este fragmento porque me parece muy interesante. Y dice, esta reforma implica un amplio, o sea, sin un concepto más amplio, engloba el derecho humano y a la religión y abarca otras libertades. Otra vez, sin un concepto más amplio que engloba el derecho humano a la religión y abarca más otras libertades. ¿Libertades para quién? Si ya gozamos en México de libertad religiosa, ¿de qué otras libertades podrían estar hablando? Libertades para el clero, obviamente. Y lo menciona él claramente, dice, uno de los derechos universales que no está sido reconocido como se pretende es precisamente la libertad religiosa. Otra vez, ¿cómo no se va a reconocer si el artículo 24 lo dice claramente? Pero como él obviamente busca nuestros intereses, lo dice. Entonces aquí dice, no se pone en riesgo la educación laica en las escuelas. No, nomás les van a dar clases y les van a enseñar el catecismo. Pero no se pone en deuda la educación de las escuelas. Imaginémonos cómo estas personas, al creer que ya tenían esto realizado, empezaron allá en Tlaxcala o en Puebla a meter la imagen una imagen de las católicas y traerla como si fuera la bandera. La pasearon por ejemplo, hay testimonios de una escuela que la pasearon ahí como si fuera la bandera y la querían introducir a las aulas, a los salones de clase. Eso va en contra de la Constitución y sin embargo ya lo estaban haciendo. Hubo bullying en niños que no quisieron ponerse la ceniza. ¿Por qué? Porque todo esto ya se venía a venir y sin embargo muchos han sufrido de esto. Entonces, ¿a quién le conviene todo esto? A la Iglesia Romana. Y aquí claramente lo dice, si alguien quiere, le podemos facilitar el material para que compruebe que lo que estamos diciendo es cierto. Bueno, obispo Francisco Moreno Barrón, obispo de Tlaxcala, estuvo a favor, textualmente lo dice. Tarcisio Bertone apoya los cambios al artículo 24. Quiero aclarar que no son católicos comunes. Tarcisio Bertone no es cualquier persona dentro del clero, Este señor que yo estoy hablando, Francisco, es un obispo, o sea, son personajes grandes dentro del catolicismo. La noticia también de Tarcisio Bertone apoya cambios al artículo 24, la puede encontrar en el Informador, diario local de Guadalajara. También podemos ver cómo hay otros obispos que de alguna manera estaban a favor. Yo quiero, por ejemplo, mencionar a un obispo que es el de Veracruz, Luis Felipe Gallardo. Cuando le entrevistan, de alguna manera, pues él empieza a mostrarse un poco pues irrespetuoso con la prensa. Se empieza a burlar de ellos y dice, es que ustedes no entienden. Y estaba diciendo que los padres, es que decían, no, es que las personas, por ejemplo, usted puede ver, obispo declara a favor del artículo 24, Luis Felipe Gallardo de Veracruz. Usted puede ver el video completo. Este señor se enoja, se molesta, porque la reportera le dice, es que es un retroceso. No, es que tú no entiendes y que lo que se va a permitir es que así como hay catequistas, los padres vayan y den religión a las... O sea, ya no hay los sacerdotes, ahora los padres de familia que tienen ese derecho. Entonces estamos viendo 3 ejemplos. Tarcisio Bertone, el obispo de Tlaxcala, el obispo de Veracruz. Pero en realidad, repito, es claramente la Conferencia del Episcopado Mexicano, que no es solamente un obispo. Hay otra página que se llama Obispos por la Libertad de Religión, y ahí no solamente está hablando de uno. Y aquí claramente menciona también a otros nombres de obispos que estuvieron en contra de que, por ejemplo, el Estado hubiera rechazado la propuesta de la reforma al artículo 24, como Baja California, donde se rechazó
y Rafael Romo Muñoz, obispo de Tijuana, Isidoro Guerrero, obispo de Mexicali, y Silfredo Noriega, obispos de Ensenada, estuvieron en contra y dijeron, ¿cómo es de que no se aprobó la reforma si nosotros estábamos a favor de ella? Entonces veamos quién es lo que estaban, el trasfondo de todos ellos que no eran de esa forma. Entonces estamos comprobando con esto que en realidad los que estuvieron en contra de la reforma, pues no fueron ellos la estuvieron fomentando. Y claramente, mientras que la iglesia, o en este caso, por eso decimos que la iglesia siempre en sus posturas decía claramente, lamentamos que dicha propuesta se pretenda sepultar la obra de Benito Juárez y de los hombres de reforma cuyo legado ha constituido debidamente a fortalecer nuestro régimen de libertades, la educación laica y la cultura de derechos humanos. Por lo tanto, las pretensiones clericales a que responde tal reforma van en detrimento del Estado laico y en consecuencia afectan las libertades de grupos religiosos numéricamente minoritarios del país. Entonces, claramente aquí mientras la iglesia y también organizaciones de otros grupos estaban a favor de que esa propuesta no pasara, muchos, como decíamos, los obispos decían que sí. Entonces, aquí estamos viendo eso. Entonces, yo quiero mencionar también, decimos, las declaraciones de los obispos, de otros diputados. Usted lo puede ver en internet. Por ejemplo, si usted le pone, por ejemplo, al diputado Gerardo Fernández Noroña, esta persona, póngale su nombre ahí y le salen los videos claramente de ellos. Y ellos mencionaban claramente que incluso ellos siendo diputados ni siquiera estuvieron bien enterados, porque todo fue muy a la carrera, fue muy pronto. Dice, por ejemplo, en una de sus declaraciones, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, bueno, así se identificaba en ese entonces, todo el procedimiento ha sido ilegal. Se va a votar algo que no tenemos en nuestro poder. Se violentaron los procesos. Y dice, no voy a seguir insistiendo, me voy a ir a la sustancia. ¿Existe en México la libertad religiosa? La respuesta es sí. ¿Es plenamente respetada esa libertad que existe? No. Se está abriendo la puerta a liquidar al Estado laico. Y como dijo Juárez, decía, frente a la defensa de la patria no hay término medio posible. Entre venderla y defenderla no hay término medio digno. Y al Estado laico se le defiende sin concesiones. La Iglesia Católica ha estado en contra de todas las causas del pueblo. Así que yo, cuyo voto es uno solamente y será en contra, por lo menos vengo a dejar testimonio de un agravio inaceptable. Vengo a decir que reivindico mi cultura laica, que reivindico el Estado laico, que reivindico la libertad de creencias, que reivindico mis propias creencias y que no concedo ni un milímetro en esa postura porque es un gravísimo retroceso al Estado de Derecho y al marco constitucional existente en el país. Veamos qué diferencia con lo que declaraba el señor Francisco Obispo de Tlaxcala. Yo estoy a favor de la reforma del artículo 24. ¿Por qué? Porque le convenía. Por lo tanto, otro diputado llamado Jaime Cárdenas Gracia, también del Partido del Trabajo, del distrito número 4, este tema tiene que ser discutido a profundidad, con la debida reflexión. No puede ser o no puede pasar así. Es inadmisible. Es inadmisible. Vamos a colocar a la religión católica por encima de las demás jurídicamente. Le vamos a dar poder a que acceda, dice este señor, a concesiones de radio y de televisión. Dice, le vamos a permitir que realice actos públicos en mayor medida a los que realiza hoy en día. Y todo esto es inaceptable. No lo podemos, dice él, permitir. Un Estado laico se caracteriza entre la igualdad entre los que creen y los que no creen. Por la igualdad entre todos los credos religiosos, y ese dictamen y esa propuesta tiene por propósito colocar por encima a la religión católica, las demás, y colocar por encima de los religiosos sobre aquellos que son agnósticos o que son ateos, y esto no lo podemos permitir. Eso no es Estado laico.
Por eso pido que se devuelva, que se proponga el procedimiento porque se violó el reglamento. Y solamente quiero repetir esta frase que él dice. No puede pasar así, es inadmisible, es inadmisible. Vamos a colocar a la religión católica por encima de los demás jurídicamente. El señor Gerardo Noroña, después de que él pasó, Jaime Cárdenas, él dice, y de alguna manera como que lo alaba y le dice, esta persona es católica, y sin embargo, no por ser católica, pues está a favor de dicha reforma, porque entiende la gravedad del asunto. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Ya estamos viendo testimonios de los que estuvieron a favor, testimonios de los que estuvieron en contra, y testimonios de las personas que nunca estuvieron de acuerdo porque ni siquiera supieron de esto. ¿Qué es en realidad entonces lo que han hecho ellos? ¿Qué es en realidad lo que buscan ellos? Quitar la libertad religiosa, básicamente. Quitar la declaración, o más bien dicho, decimos nosotros, pues quieren de alguna manera que volvamos a aquel siglo de oscurantismo. Pero sin embargo vemos, y repito, como en esos tiempos hay todavía un hombre de Dios que a semejanza del apóstol Pablo y los demás siervos de Dios, a quien detiene esto. Y no lo pudieron realizar como ellos querían. Porque originalmente lo que se quería primeramente elevar a rango constitucional era el artículo 40. Ponerle la palabra laica para que no se pudieran hacer posteriores modificaciones. Pero escondieron ese y presentaron el 24. Ya después, gracias a Dios, se aprueba y se eleva a rango constitucional el artículo número 40, que establece de alguna manera que México es un país laico. Pero, ¿hicieron la lucha ellos? Sí. ¿Se salieron con la suya como hubieran querido? No. Que de alguna manera te va a afectar porque es un trasfondo y un poco a largo plazo o corto plazo, dependiendo quién se deje, va a afectar, pues sí. Pero al menos hubo quien le hizo frente. Y no se acobardó ante tal situación como muchos grupos religiosos que solamente decían, pues hay que encomendarnos a Dios. Si Dios quiere que pase, no, Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que tú sufras porque alguien te discrimina por causa de religión. Dios no quiere que tú padezcas bullying religioso. Dios no quiere que tú sufras intolerancia, que te critiquen. Imagínate, hay quien nos llama y nos dice, y hay quien ya no nos llama, bueno, no nos quiere hablar, o no, como quiera que sea. Pero este programa es público y sabemos, damos el teléfono, como hoy día de llamadas y nadie habló. Pues bueno, entonces aquí se da la oportunidad de que alguien llame, de que alguien nos diga. Y alguien nos puede decir, bueno, ¿y por qué hablan de libertad religiosa si ustedes se la pasan atacando a la Iglesia Católica? Y en realidad pues no son ataques, nomás decimos la verdad. Eso es todo. Que les queda el saco la mayoría de las veces, por no decir que todas, es otra cosa. Pero en realidad nosotros no atacamos a la Iglesia, decimos la verdad. Y tenemos enseñanza de nuestro Maestro, Jesucristo. Él no titubeaba para decirles sepulcros branqueados. Les decía lobos rapaces. ¿Por qué? Porque lo eran. No decía, ay, pues pobrecitos, si les digo eso. No. Este es amor a las almas. Amor que está en sus enviados. Amor que nos ha transmitido a nosotros para que nosotros a través de este medio hablemos. Y por eso defendimos nuestros derechos. Yo soy mexicano. A mí me duele esa situación y aunque vivo aquí en Estados Unidos, pero yo digo, ¿cómo es posible que la iglesia quiera gobernar? ¡Qué descaro! Y que luego se den golpes de pecho. Nosotros no hicimos nada y luego ya, como ahora da que el Papa, en lugar de hacerle justicia a los hombres que han sufrido víctimas de abuso sexual, se dedica dando perdones ficticios, quitando la libertad religiosa sutilmente, porque soy el promotor de todo eso. En ese entonces era Benedicto XVI, que renunció por no poder con el paquete. Pero decimos, yo quiero leer realmente para que veamos, mientras que la Iglesia Católica quiso desmantelar el Estado laico y de alguna manera, pues decimos sí se vio un poco afectado, pero no como ellos hubieran querido. Quiero leer para que veamos claramente cómo hay gente que realmente se defiende a la opinión pública, a la Cámara de Senadores.
Con motivo del proceso de la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de religión, aprobada el pasado 15 de diciembre del año 2012 por la Cámara de Diputados y actualmente en espera de ser dictaminada por la Cámara de Senadores, los firmantes de esta presente declaración manifestamos nuestra profunda preocupación y formal protesta, porque con dicha reforma se busca las bases para desmantelar el Estado laico en México. Por ello, entonces el ejercicio hacemos de nuestros derechos constitucionales. Rechazamos toda reforma constitucional cuyo objetivo sea estipular privilegios. Lamentamos que se utilicen nuestras libertades públicas como materia de negociación política. Deploramos que una reforma constitucional como esta, singularmente sensible para los mexicanos, se realice de una manera apresurada, sigilosa y sin transparencia. Defendemos el Estado laico por ser condición indispensable para el efectivo respeto de los derechos humanos. Nuestro rechazo a la reforma del artículo 24 constitucional se basa en las siguientes razones. 1. La intencionalidad de la reforma, que viene siendo el desmantelamiento del Estado laico. Vemos claramente aquí cómo se defendía el Estado laico. Vemos cómo en esta declaración que se hizo, ¿verdad? Y se manifestaba realmente el encubrimiento de estos hombres, que la intencionalidad era inocultable. ¿Por qué? Porque decían que era necesario modificar los artículos 3, que protege la libertad laica, que no se puede meter la religión a las escuelas. Y ellos dicen, es que así habría mejores ciudadanos. Pero no, bien lo dijo el apóstol de Jesucristo. ¿En qué país donde hay escuelas públicas, o en este caso privadas, donde se imparta religión, principalmente católica en las escuelas, en donde ha disminuido el crimen? Por el hecho de que se les dé educación religiosa a las escuelas. En ninguno. Porque eso es una manipulación, repito. El artículo 5, prohibición de laicos que menospreciaban la libertad, que sucede con los votos monásticos. El 27, hablando del patrimonio eclesiástico. Y el 130, separación del Estado y las iglesias. Y como no conviene olvidarlo, cada retroceso del Estado laico es un avance al Estado confesional. Y hablaban de la manipulación de la reforma, de cómo manipulaban el término diciendo, es que esa no es libertad la que tenemos, entonces ¿cuál es? A ti, católico, no te persiguen. Normalmente ustedes son los que persiguen a los demás por no compartir la fe. Son los que se violentan. Y yo no tengo derecho a quitarle la vida a alguien nomás porque no comparte mi fe. Mi trabajo es hablarle del Evangelio de Cristo, que se conviertan y hablar que en la tierra hay siervo de Dios, que trae el Evangelio de Cristo y nos ha enseñado realmente cómo servir a Dios. Nos ha enseñado en el amor que tienen de Dios a cómo servir a Dios, a cómo se debe adorar a Dios. A ese Dios servimos, a ese Dios adoramos y a ese Dios te invitamos a conocer. ¿Quieres realmente vivir una libertad religiosa? Estás en tu derecho. Pero ¿quieres realmente estar en la verdadera iglesia de Jesucristo? También, más que un derecho, Dios te faculta y te da esa oportunidad de hacerlo. Te invitamos claramente, la iglesia, la luz del mundo, a que visite nuestros templos, aquí localizados en la zona metropolitana de Los Ángeles, que nos visites, que estés con nosotros, que nos des tu opinión, nos llames aquí al programa dándonos tu testimonio, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y también pues te invitamos a que estés con nosotros en los próximos programas. Esperamos este programa haya sido de su agrado. Posteriormente hablaremos de más temas también de interés común, o quisimos tocar este tema también, que a veces pues sí, hablamos de cuestiones políticas, pero más que nada el propósito es desenmascarar la Iglesia Católica, que tiene el propósito de siempre, con apariencia de lobo de oveja, querer y recobrar sus privilegios que antes tenía. Pero ya no, el mundo no está solo, está la iglesia de Jesucristo y está un apóstol de Dios. Entonces pues me quiero despedir de ustedes deseándoles una excelente noche, deseándoles que Dios les bendiga y busquen la iglesia, la luz del mundo, la iglesia de Cristo. Hay un apóstol de Jesucristo en estos tiempos
llamado Nazón Joaquín, que él nos ha enseñado a servir a Dios y toda su vida ha sido dedicada al servicio de Dios. Nosotros que tenemos la bendición de conocerle y de haber estado cerca de él muchas ocasiones, damos testimonio de su trabajo, de su limpieza, de su entrega, de su profundo sentimiento de conquistar el Evangelio por medio de Jesucristo. Nos despedimos deseándoles una excelente noche y que Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.